y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el verso 42 hasta el verso 47. Este es el programa La Voz del Predicador, voz de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua, que cree en el glorioso Evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo y cree en los milagros de sanidad divina y liberaciones a través de las oraciones realizadas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y amados hermanos, ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Muchas denominaciones dicen, esta es la verdadera y la única iglesia. Otras dicen, esta es la primera, no hay ninguna otra. Otras dicen, no, esta es la que tiene la revelación de Dios. Esta es la que tiene la profecía correcta. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Dice la Biblia, Colosenses capítulo 1, en el verso 24, que el apóstol Pablo explicó y dijo, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, en el cual están injertados todos los creyentes de este evangelio. ¡Alabanza hacia Dios! Quiere decir que la verdadera iglesia ni es una denominación especial, ni es la religión tal o cual, es una iglesia espiritual, una iglesia que cubre religión tal o cual, es una iglesia espiritual, una iglesia que cubre todo el orbe y es el cuerpo de Cristo Jesús, y ahí están todos los creyentes que verdaderamente se han convertido al Señor. ¿Cuántos están en la iglesia verdadera? Todo el que está en el cuerpo de Cristo está en la verdadera iglesia. Y espero que usted me diga, yo soy miembro de la iglesia pentecostal. Bueno, si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Yo soy de la iglesia bautista. Si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Ahora asegúrese que está en el cuerpo de Jesucristo. Sea bendito el nombre de Dios. ¡Alabado sea Dios! Eso es lo importante, que usted se asegure, que usted esté seguro que usted está en la verdadera iglesia, estando en el cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo sabemos que estamos en la verdadera iglesia? Bueno, la Biblia nos dice cómo lo sabemos. No hay otra forma de palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Escucha bien lo que Cristo predicó. Juan capítulo 7, verso 38, Cristo dijo que el que crea en mí, como ha dicho la Escritura, ríos de agua viva manarán de su interior, y hablaba del Espíritu que recibirían los que creyesen en Él. ¡Alabado sea Dios! Cada amigo escuche con cuidado para que nadie le pueda engañar. Ni nadie le diga, esta es la primera y la única, esta es la verdadera iglesia. No, Cristo dijo que sabíamos que estábamos en la verdadera iglesia si sentíamos como corriente, como ríos de agua viva por nuestro interior el Espíritu Santo que recibirían los creyentes de Él. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, los creyentes de Cristo están en la verdadera iglesia, pero el Espíritu Santo les da testimonio, y el Señor dijo que lo viva por su interior, y cuando sentían esos ríos de agua viva sabían que habían recibido el Espíritu, y si habían recibido el Espíritu eran creyentes de Cristo, y si son creyentes de Cristo están en la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Alabanza hacia Dios!
Quiere decir que cada amigo, entiéndalo. Usted puede decirme, yo soy católico romano. No ha hecho nada con decir eso. Si usted no siente como ríos de agua viva el poder de Dios, usted no está en la iglesia verdadera. Usted me puede decir, yo soy metodista. Si usted no siente el Espíritu Santo como ríos de agua viva por su interior, usted no está en la iglesia verdadera. Si usted me puede decir, es bautista, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy de la Evangélica Unida, yo soy pentecostal, me puede decir también. Pero si usted no siente el Espíritu Santo como río de agua viva, usted no está en el cuerpo de Cristo, usted no está en la verdadera iglesia. ¡Alabado sea Dios! Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Esa es la palabra de Dios. Esto no es cuestión de la palabra de Dios. Esto no es cuestión de yo soy de tal denominación. Mire, algunos tienen un demonio denominacional que los tiene más muertos que vivos. Te tengo un espíritu cristiano, un espíritu que le corra como río de agua viva y le haga sentir amor por todos los hermanos. Un espíritu que le haga sentir fuego por dentro. Aleluya, que le haga verdaderamente vivir la palabra de Dios. Eso es lo que le aseguro a usted, que usted está en la verdadera iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora la Biblia dice, y Cristo mismo lo predicó, que los que están en la iglesia verdadera, el Espíritu se manifiesta en ellos en diversas formas. Oiga cada amigo con cuidado, para que cada amigo entienda que esto no es una religión muerta. Esto no es la tradición de papá y mamá. Este no es el dogma de tal o cual hombre carnal. Esta es la palabra de Dios, que es vida y espíritu. ¡Alabado sea Dios! Esta es la palabra viva y eficaz que dejó Dios aquí para que nadie los pueda engañar. Cristo habló claro que los que tuvieran el Espíritu Santo, esos eran miembros de su cuerpo. Y lo sabían porque lo sentirían como corriente, como ríos de agua viva. Pero también Cristo dijo que los que tuvieran el Espíritu se manifestaría en ellos en diversas señales, en diversas formas. ¿Qué dijo el Señor? Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, Él dijo, id, predicate el Evangelio a toda criatura. Eso estamos haciendo. Se supone que hagamos eso y todos los creyentes verdaderos lo hagan. Dijo, el que creyere, y se supone que hagamos eso y todos los creyentes verdaderos lo hagan. Dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que cree en Cristo se bautiza en las aguas y tendrá salvación. Y el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. Quiere decir que habría señales que se manifestarían en los creyentes. Pero entiendan claro, ya hemos dicho que los creyentes tendrían el Espíritu Santo, que correría como corriente por su cuerpo. ¿Cuáles señales? El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Manifestaciones distintas del Espíritu. Señales que tienen que seguir a los creyentes, en palabras sencillas, a la iglesia verdadera, a la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo, porque es un cuerpo de poder, es un cuerpo espiritual, y hay otras lenguas, y hay sanidades, y hay milagros, y hay demonios que tienen que salir corriendo. ¡Alabado sea Dios! ¿Cuántos están en la iglesia verdadera? Amigos, si usted no está en la iglesia verdadera, esta noche es la noche de usted injertarse al cuerpo de Cristo, que es la verdadera iglesia. Y en el segundo en que usted acepta a Cristo como su Salvador, usted se injerta ese cuerpo. Y el Señor le confirma dándole el Espíritu Santo. Y fíjese usted que apenas una señora que estaba aquí en la plataforma aceptó a Cristo, recibió el Espíritu Santo y Dios la puso a moverse ahí y sentía corrientes por su cuerpo, confirmándole que fue injertada ahí en un segundo al cuerpo de Cristo. ¡Alabado sea Dios! Y multitud de los que han aceptado a Cristo en esta campaña ya han recibido el Espíritu Santo. Y anoche tuvimos el gozo de ver un joven que vino aquí trastornado de sus facultades mentales, que cuando reprendimos los demonios se fueron, porque en mi nombre echarán fuera demonios, es una señal de la iglesia. Pero cuando la oración siguió hacia adelante, Dios lo bautizó con el Espíritu Santo, porque los creyentes de la verdadera iglesia sentirían como ríos de agua viva el poder de Dios, confirmando la salvación. Y la mamá que vino con él y se gozaba viendo a su hijo libre, Dios la bautizó con el Espíritu Santo también. ¡Aleluya! Y los dos danzaban en el Espíritu en la plataforma, sintiendo corrientes por todo su cuerpo. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia del poder de Dios, donde se habla en otras lenguas
donde hay sanidades, donde el diablo tiene que irse, aleluya, y donde los creyentes tienen que saltar, tienen que danzar, porque sienten como corriente algo maravilloso por dentro que los hace moverse en forma rara. Están llenos del Espíritu Santo, no es que son raros, es que recibieron el poder de Dios, es que son miembros de la iglesia verdadera. Amén. La Biblia dice que en la iglesia verdadera los creyentes saltarían como corderitos de la manada. ¿Eso está ahí? Ahora, hoy en día hay personas que se llaman evangélicas. Bueno, se pueden llamar como quieran. Pero dicen, eso que usted está hablando ahí, eso era para la iglesia apostólica nada más. Eso quiere decir que Jesucristo vino para los apóstoles nada más. Y nosotros somos bastardos. Señor, reprenda al diablo. Eso lo predican hoy en día, y yo lo he visto hasta escrito en tratados y escrito en libritos. Esas señales, esas lenguas, ese poder de sanidad, de milagro, eso era para los apóstoles nada más. Se murieron los apóstoles y Dios cortó eso. ¿Qué clase de lógica? Miren, ni la lógica más irregular y más insensata puede crear una cosa como esa. Ahora, ciertamente que la primera iglesia, la iglesia apostólica, esta señal se manifestaban en forma plena. Y este poder se manifestaba en forma sobrenatural. Eso no hay que darle vuelta, y se manifestaba si era la iglesia de Jesucristo. Pero si la iglesia apostólica era iglesia de Cristo y estas señales seguían a ellos, todo el que sea iglesia de Cristo hoy en día, estas señales tienen que seguir de nuevo también. ¿Por qué lo sabemos? Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Él no ha cambiado, su iglesia no ha cambiado. Si Él es el mismo, su iglesia es la misma. Si Él es el mismo, su cuerpo es el mismo. Si en su cuerpo el Espíritu de Dios tiene que correr como ríos de agua viva, todavía hoy tiene que correr como ríos de agua viva. Si en su cuerpo se sanan los enfermos y se habla en lengua y se echan fuera demonios, eso tiene que estar sucediendo hoy. Ahora, cuando Cristo venga y levante su iglesia y se la lleve para el cielo, esas señales se acabaron. Pero mientras ese cuerpo de Cristo esté aquí abajo, mientras esa iglesia esté militando y peleando contra el diablo aquí abajo, esas señales de poder tienen que manifestarse. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en la iglesia apostólica, esas señales se manifestaban en forma plena, en forma sobrenatural. ¿Por qué? Está aquí en la Biblia. Dice la Biblia que los hombres que estaban frente a la iglesia, los apóstoles, se dedicaban a la oración y a la palabra de Dios. Eso está clarito aquí. Hoy en día, si nosotros somos la iglesia verdadera, esas señales tienen que manifestarse en forma plena en nosotros. Si nosotros somos la iglesia verdadera, esas señales tienen que manifestarse en forma plena en nosotros. Lo que tenemos que hacer es ceñirnos al patrón apostólico, hacer como hacían los apóstoles. Y cada persona que está frente a una congregación, dedicarse en plenitud a la palabra y a la oración, para que imparta vida al pueblo, imparta fe al pueblo, imparta Espíritu Santo y fuego al pueblo, imparta al pueblo ánimo para vivir la vida que debemos vivir los creyentes de Cristo Jesús, y que todo el mundo sienta las señales y haya lengua y haya, aleluya, sanidades y milagros y demonios saliendo, huyendo, porque no resisten cuando se les reprende en el nombre de Jesucristo. ¡Alabado sea Dios! Quiere decir que los líderes de la iglesia apostólica eran hombres dedicados a la palabra y a la oración. Ahí está uno de los secretos grandes de la primera iglesia, que nosotros tenemos que aprovechar hoy en día. Cada líder de hoy en día, sea pastor, sea evangelista, sea quien sea el líder del concilio, sea quien sea, dedíquese a la palabra y a la oración para que dé el ejemplo, para que imparta fe, para que imparta bendición, para que haga que la iglesia de hoy en día sea como la iglesia apostólica. Y ninguno que está frente a una iglesia se deje enredar en los negocios de esta vida, porque no va a agradar a aquel que le llamó. ¡Alabado sea Jehová! Olvídese de los negocios, y olvídese de lo temporal, y olvídese de los entretenimientos carnales, y olvídese del egoísmo, y olvídese del estudio, y olvídese de la basura. Póngase a orar y a leer la palabra para que imparta fe. Amén. Y cala samanza calla.
Porque el que está al frente tiene que dedicarse a una vida espiritual para que él sea el ejemplo de los demás. Usted no puede hacer eso, pues dedíquese a otra cosa. Deje a alguien que lo sustituya. Mi alma. Además, la primera iglesia era tan llena de Dios, y en esa iglesia apostólica se manifestaban esas señales tan plenamente, porque en esa iglesia aún los diáconos eran llenos del Espíritu Santo. Y hombres como Esteban y Felipe, que atendían las mesas y le servían comidita a las viudas, eran llenos del Espíritu. Y después de servirle comida a las viudas, iban y predicaban la palabra y echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos con el poder de Dios. Eran llenos de Dios. Bendito sea Jesús. Quiere decir que hoy en día, si queremos que suceda lo que sucedía en la época apostólica, los diáconos tienen que ser llenos del Espíritu Santo también. Todos los líderes, no solamente el pastor, evangelistas y otros líderes, no, todo el mundo debe ser lleno del Espíritu Santo. Y si es maestro de escuela bíblica, lleno del Espíritu Santo. Y si es uno de los líderes de la sociedad de damas, lleno del Espíritu. El que está al frente, el presidente de la sociedad de varones, lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace posible que se manifiesten las señales y todo lo que Dios dijo que se manifestaría en la iglesia verdadera. Ahora, en una iglesia muerta no hay problema. Se murió todo el mundo, un cementerio, hueso por todos lados, no se mueve ni una paja, no hay necesidad de nada. Pero el que quiera hacer la iglesia verdadera, tiene que estar lleno del Espíritu Santo todo el mundo. ¿Es bíblico eso? Sí, eso está aquí. Si no es bíblico, yo no lo predico. Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso 13, el apóstol Pablo dijo, y todos, repito eso, y todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, para que fuéramos parte, miembros de un mismo cuerpo. Un solo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todos, dijo Pablo, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y dijo, ya griego, ya judío, ya esclavo, ya libre, todos bebimos de la misma bebida espiritual. No había nadie sin el bautismo del Espíritu Santo. Por razón la iglesia apostólica era una iglesia poderosa y las señales se manifestaban en forma tan plena. Todos bautizados con el Espíritu Santo, los apóstoles primero y dedicados a la palabra y a la oración, los diáconos después y todos los creyentes. Quiere decir que ese es el reto para las iglesias de hoy en día que quieran ser iglesia verdadera. Que todo el mundo tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y el amigo que está aquí que no entienda, entiéndalo. Usted en esta noche acepta a Jesucristo y usted hace un pacto con Cristo y usted se entrega a Cristo, inmediatamente dígale, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y Dios lo va a llenar del Espíritu. Y usted va a sentir como ríos de agua viva el poder corriendo por su ser. Y usted podrá sacarse un grito aquí y decir, yo soy de la iglesia verdadera, yo estoy en el cuerpo del Hijo de Dios, yo estoy en la iglesia vencedora, en la iglesia. ¡Amén! Quiere decir, amigo, que esto no es cuestión de una religión muerta, ni la religioncita de papá y mamá. Esto es cuestión de estar en el cuerpo de Cristo y sentir continuamente el poder de Dios como ríos de agua viva que le muestra a uno que uno está en el cuerpo y el nombre de uno está escrito en el libro del cielo. De religiones muertas está cansada la humanidad ya. De religiones muertas está harto ya el mundo. Más de 1000 religiones perdidas, la mayor parte. Pero lo que necesitamos es ser miembros del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia verdadera. La única iglesia que ha instalado el Dios del cielo. ¡Alabado su nombre! Pero si alguno no tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia, ese tal no es de Cristo. Por lo tanto, los evangélicos que hay aquí en esta noche, que usted no siente como corrientes el Espíritu corriendo por su cuerpo, mire, póngase a buscar de Dios. Póngase a orar y a ayunar, eche a un lado los mundanos, carnales, afírmese en Cristo, hasta que usted sienta como corrientes el poder de Dios corriendo por su ser, que le haga llorar, que le haga saltar, que le haga gemir, que le haga sentir gozo y paz, que le haga poder gritar a usted, yo estoy en la iglesia verdadera, ahora sí que yo sé que estoy en la iglesia verdadera. Amén. Bendito sea Dios. En la iglesia apostólica todo el mundo tenía el bautismo del Espíritu Santo y ese es el patrón de iglesia para hoy en día y para todas las épocas que está aquí en la Biblia. Esto es un reto terrible para las iglesias de hoy en día. Toda iglesia de hoy en día y su pastor deben pasar revista continuamente a ver quiénes no tienen el bautismo del Espíritu Santo.
para que al ver que hay tantos que no lo tienen, se asusten y empiecen a orar y a ayunar y a clamar hasta que Dios bautice a todo el mundo, que no haya nadie que no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y en esta época el rey y pruebas pasando yo estoy, si el mal me atormenta en la oscuridad, el Señor es mi gran protector, sin temor yo voy. El Señor es mi gran protector, sin temor yo voy. Mi pastor, Él siempre me cuidará, es mi fortaleza, roca eterna, nunca temor tendré. El Señor es mi pastor, Él siempre me cuidará. Mi fortaleza, roca eterna, nunca temor tendré. Sé fuerte y valiente, no temas del mal, tu Dios estará donde quieras.